Muy buenas tardes. Daremos inicio a la sesión pública de este tribunal convocada para el día de hoy, martes 23 de agosto de 2016, siendo las 12 horas con 2 minutos, por lo que solicito a la Secretaria General de Acuerdos, maestra María Eugenia Villa Torres, pase la lista de asistencia y verifique si existe el quórum legal e informe sobre los asuntos a tratar en esta sesión. Buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente, hago constar que además de usted se encuentran presentes en este salón de pleno la magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos y el magistrado Carlos Francisco Huiz Gutiérrez, que con su presencia integran el quórum requerido para sesionar válidamente conforme al artículo 683, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. Le informo a este pleno que el asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es un juicio ciudadano expediente con número de clave TEC/JDC/19/2016 y su acumulado TEC/JDC/20/2006, que promueve el ciudadano Nabor Pérez Sánchez, candidato a síndico con prelación número 3 por el principio de representación proporcional al honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega, en el estado de Campeche, postulado por el Partido de la Revolución Democrática. Precisado en el aviso público de sesión fijado oportunamente en los estrados de este tribunal. Es la cuenta, magistrado. Señora magistrada, señor magistrado, está a nuestra consideración el orden del día. De acuerdo con el mismo. Les pido que lo hagan saber de manera económica si están de acuerdo con el orden del día previsto para esta sesión pública. Se aprueba por unanimidad de votos, señora Secretaria General de Acuerdos, y que se certifique así en el acta. De acuerdo a su instrucción, magistrado. Por tanto, procedo a exponer el proyecto listado para esta sesión con el permiso de la señora magistrada y del señor magistrado, maestra Mirna Moguel y magistrado licenciado Carlos Huiz. El proyecto de resolución del expediente del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano campechano, marcado con el número de clave TEC/JDC19/2016 y su acumulado TEC/JDC/20/2016, que fueran turnados a mi ponencia. Para ello me permito concederle el uso de la voz al licenciado Abner Rosensmesh, secretario proyectista adscrito a mi ponencia, con la finalidad que dé cuenta con la síntesis correspondiente al asunto ya antes mencionado. Buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano campechano de clave TEC/JDC/19/2016 y acumulado. En la especie, el ciudadano accionante asegura que, ante el deceso, el pasado 7 de julio, del ciudadano José Jesús Durán Ruiz, quien fungía como síndico jurídico por el principio de representación proporcional del Ayuntamiento de Escárcega, es a él a quien le asiste un mejor derecho para ser llamado como integrante del citado órgano municipal. En las demandas acumuladas, el ciudadano Nabor Pérez Sánchez impugna los siguientes actos de las autoridades que se precisan a continuación. El oficio número SSG/830/2016, emitido por la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en respuesta al escrito por medio del cual el actor solicitaba ser tomado en cuenta como integrante del Ayuntamiento de Escárcega al cargo de síndico jurídico, y la toma de protesta realizada por el Ayuntamiento del municipio de Escárcega a la ciudadana Guadalupe Doralia Magaña Baños como síndica jurídica. Así,
Al advertirse por esta autoridad jurisdiccional que el presente asunto reúne los requisitos de procedencia y no haber causa alguna de desechamiento, la litis o controversia se constriñe en determinar si los actos que se reclaman afectan el derecho político electoral de ser votado del promovente en la vertiente de acceso y ejercicio del cargo de síndico jurídico por el principio de representación proporcional. De los autos que integran el presente expediente y, primeramente, en relación al juicio en contra de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en adelante Secretaría Ejecutiva, se desprende lo siguiente. Mediante escrito de fecha 12 de julio, el demandante solicitó a la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado ser considerado para reemplazar al síndico jurídico fallecido del Ayuntamiento de Escárcega, por corresponderle el tercer lugar en la lista de quienes participaron en la elección realizada en el proceso electoral 2014-2015, y por considerar que el suplente debía ser del mismo género masculino, ya que de caso contrario se rompería el equilibrio de la paridad de género. La Secretaría Ejecutiva dio contestación al escrito del actor, proporcionándole la lista de candidatos a regidores y síndicos registrada por el Partido de la Revolución Democrática, donde en orden de prelación el impugnante ocupa la posición número 3. Asegura el accionante que el oficio impugnado le causa agravio, debido a que no se encuentra debidamente fundado y motivado, además de carecer de congruencia, pues no es posible concluir el sentido de dicho oficio entre lo solicitado y lo contestado por la responsable. Asimismo, afirma que no tiene lógica jurídica que la responsable se limite a asignar, ante el fallecimiento del síndico de representación proporcional, a la siguiente persona de género femenino de la lista aprobada en el registro supletorio realizado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, sino que debe ser una persona de género masculino para así garantizar las reglas de paridad y género en la integración del Ayuntamiento de Escárcega. Del análisis del contenido del oficio objeto de controversia, esta autoridad advierte que, contrario a lo considerado por el actor, dicho documento no carece de fundamentación y motivación, ya que el mismo fue emitido por autoridad legalmente facultada para ello, como es la Secretaría Ejecutiva, de conformidad con las fracciones segunda y 25ª del artículo 282 de la Ley Electoral Local. De igual forma, la responsable no transgredió dispositivos constitucionales y legales en afectación del promovente, puesto que la contestación otorgada al ciudadano Nabor Pérez Sánchez se fundó en distintos acuerdos, como el CG-24-2015, por el cual se aprobó el registro supletorio de las listas a candidatos a regidores y síndicos de representación proporcional en el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Listas entre las que se encontraba la del Partido de la Revolución Democrática, en específico la del Ayuntamiento de Escárcega. El otro acuerdo, por medio del cual contestó la responsable al actor, es el de clave CDE 13-02-2015, donde con base en los resultados obtenidos en la elección municipal se asignó un síndico de representación proporcional al Partido de la Revolución Democrática, que conforme a la lista mencionada correspondió al ciudadano fallecido José Jesús Durán Ruiz. En ese sentido, el acto impugnado no puede tenerse como carente de congruencia, ya que el actor únicamente solicitó a la responsable ser considerado para ser designado como síndico jurídico. Es decir, la Secretaría Ejecutiva desplegó una conducta pegada al principio de legalidad, pues con la emisión del oficio impugnado se adhiere a su labor establecida en la Ley Electoral Local, referente a la representación del Instituto Electoral del Estado de Campeche por instrucciones de la presidencia de dicho organismo electoral, con lo que no se transgreden los derechos político-electorales del accionante. Además, como lo reconoce la responsable, la ley no le otorga facultades de designar a los suplentes de los integrantes de ayuntamientos una vez concluido el proceso electoral en el que participaron, pues ciertamente las facultades de la autoridad administrativa electoral en relación con los integrantes de ayuntamientos únicamente se relacionan a actos legalmente dispuestos y en torno a las etapas de preparación de la elección, de jornada electoral y de resultados y declaración de validez de la elección. Es decir, después de las elecciones y expedición de constancias de asignación de cargos, el Instituto Electoral del Estado de Campeche no puede interferir en la vida interna de los órganos municipales, ya que es otra la normativa encargada de los supuestos de sustitución de sus integrantes, lo cual será analizado más adelante. Por lo tanto, a juicio de este Tribunal Electoral, cualquier inconformidad relacionada al registro de las listas de candidatos a regidores y síndicos de ayuntamientos por el principio de representación proporcional
y en la especie a la asignación de síndico de representación proporcional del Ayuntamiento de Escárcega fueron susceptibles de ser impugnados por el ahora promovente en el momento procesal oportuno. Sin embargo, tanto el acuerdo relativo al registro supletorio como el acuerdo de asignación de regidores y síndicos de representación proporcional quedaron firmes, puesto que no fueron objeto de impugnación que motivara su revocación o modificación. Por ello, no puede concluirse que le asiste la razón al ciudadano Nabor Pérez Sánchez al afirmar que la contestación realizada por la Secretaría Ejecutiva mediante el oficio impugnado afecte sus derechos político-electorales en su vertiente de acceso a ocupar el cargo público de síndico de representación proporcional. Establecido lo anterior, se considera que los motivos de inconformidad manifestados por el ciudadano Nabor Pérez Sánchez en contra del oficio número SECG/830/2016 emitido por la Secretaría Ejecutiva resultan infundados. Ahora bien, respecto al juicio ciudadano promovido en contra del Ayuntamiento de Escárcega, el actor manifiesta agravios en contra de la designación de la ciudadana Guadalupe Doralia Magaña Baños, en el mismo sentido de considerar que se emitió un acto que afecta sus derechos político-electorales en la vertiente de acceso al cargo, por falta de fundamentación, motivación y por afectación a las reglas de equidad y género en perjuicio del género masculino en la integración del citado órgano municipal. Llega a tal consideración al estimar que el registro realizado ante la Autoridad Administrativa Electoral Estatal guarda relevancia en la sustitución de cargos, sustitución que en el presente asunto se dio por el fallecimiento de quien fungía como síndico por el principio de representación proporcional. Al respecto, debe señalarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, párrafo primero, dispone que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, dispositivo constitucional que destaca en sus bases primera, segunda y octava que, si alguno de los miembros de los ayuntamientos dejara de desempeñar su cargo, será sustituido o se procederá según lo disponga la ley, y que las leyes de los estados introducirán el principio de representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios. A su vez, la Constitución Política del Estado de Campeche, en su artículo 102, también dispone que la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado es el municipio libre, y cabe destacar que el precisado numeral en su base primera, inciso A, establece que el ayuntamiento ejercerá las facultades que al gobierno municipal otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que le otorga la Constitución Federal y las que le confieren las leyes que de ella emanen. En ese orden de ideas, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, en el artículo 20, párrafo segundo, dispone que los integrantes del ayuntamiento serán electos mediante los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral. Así, puede determinarse que en el numeral anterior se establece que la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral local regulan lo relativo al reconocimiento de las figuras de representación proporcional como integrantes de ayuntamientos y la forma en que las autoridades electorales intervendrán únicamente para su registro, aprobación y asignación. Empero, es el artículo 36 de la referida Ley Orgánica de los Municipios, en el que se estipula la forma de proceder ante las ausencias definitivas de los integrantes del ayuntamiento, al establecer en su párrafo segundo que el integrante electo por el principio de representación proporcional será suplido por quien le siga dentro de la misma lista para la elección de regidores y síndicos de representación proporcional conforme a la que fue electo. En consecuencia, una de las funciones esenciales de este tribunal es garantizar que los actos que trascienden a la materia electoral se ajusten al texto legal y constitucional, privilegiando las prerrogativas de los gobernados, como en el caso que nos ocupa es el derecho a acceder y desempeñar el cargo de síndico de representación proporcional que el promovente solicita ejercer. Por ende, la integración de los ayuntamientos es una prerrogativa reconocida constitucional y legalmente para su buen funcionamiento. De ahí la importancia de salvaguardar la integración del cabildo, no solo porque los cargos de representación proporcional también son resultado del proceso electoral constitucional estatal de 2015, sino que también se debe buscar evitar injerencias en la conformación de los ayuntamientos. Entonces, es dable concluir de la normativa constitucional y legal expuesta que no le asiste la razón al ciudadano Nabor Pérez Sánchez al considerar que,
Por razones de género, le correspondía ser quien supliera al síndico jurídico ante la ausencia definitiva, ya que el proceder del Ayuntamiento de Escárcega se ajusta a los dispositivos constitucionales y legales que lo facultan para designar a la siguiente persona en orden de prelación de la lista registrada y aprobada al Partido de la Revolución Democrática como candidatos de representación proporcional. Es decir, la Ley Orgánica de los Municipios en el Estado de Campeche es categórica al regular que ante la ausencia definitiva de uno de sus integrantes designados por el principio de representación proporcional, el suplente será quien siga dentro de la lista para la elección de regidores y síndicos en la que participó. En la especie, la ciudadana Guadalupe Doralia Magaña Baños es la persona que se encuentra en el segundo lugar en orden de prelación de la lista a la que se refiere la Ley Orgánica Municipal, y el ciudadano Nabor Pérez Sánchez ocupa la tercera posición. Con base en lo anterior, la toma de protesta impugnada no afecta los derechos político-electorales del promovente y tampoco puede considerarse carente de fundamentación y motivación, ya que la autoridad responsable expresó los preceptos constitucionales y legales aplicables para llamar como suplente a la ciudadana Guadalupe Doralia Magaña Baños. Además, que ha quedado demostrado que el caso particular está comprendido en los supuestos establecidos por la norma, con lo cual su decisión no puede ser considerada carente de motivación. En el caso en concreto, la autoridad responsable, al permitir el acceso al cargo de síndico jurídico a una persona del género femenino, además, privilegia de manera indirecta la norma contenida en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, al dar prevalencia a la misma, sin que por ello sea dable concluir, como lo hace el enjuiciante, que se hayan violado normas de equidad y género ni de alternancia en la conformación del Ayuntamiento de Escárcega. Asimismo, esta autoridad jurisdiccional encuentra que la toma de protesta de la ciudadana Guadalupe Doralia Magaña Baños como síndica jurídica, al ser la segunda en prelación en la lista registrada por el Partido de la Revolución Democrática a dicho cargo de representación proporcional, tiene soporte jurídico en las disposiciones constitucionales, convencionales y legales que justifican el sentido de la determinación de la responsable. Al respecto, debe mencionarse que los artículos 1 y 4 de la Ley Suprema Nacional proscriben todo tipo de discriminación por motivo de género y reconoce que tanto el varón como la mujer son iguales ante la ley. De igual manera lo hace la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 1 y 24. Entonces, se está ante una decisión que se apega a una de las medidas que resultan compatibles con el derecho a la igualdad y la no discriminación, como las son las acciones afirmativas, que tienen como uno de sus fines particulares la compensación de grupos históricamente subrepresentados, y promover una representación equitativa entre grupos implica asegurar que todos los miembros de la sociedad tengan las mismas oportunidades en la búsqueda de cargos estratégicos y así alcanzar el fin de que al grupo al que pertenecen alcance una representación proporcional. Con base en lo anteriormente explicado, resultan infundados los planteamientos formulados como agravios por el actor en contra de las autoridades señaladas como responsables. En consecuencia, lo procedente es, en cuanto al acto reclamado a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, confirmar el oficio número SECG/830/2015. Respecto al juicio promovido en contra del Ayuntamiento de Escárcega, lo procedente es confirmar la toma de protesta realizada a la ciudadana Guadalupe Doralia Magaña Baños como síndica jurídica del referido órgano municipal. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrados. Muchas gracias, licenciado Abner Rosesmensch. Señora magistrada y señor magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de sentencia. Señora secretaria general de acuerdos, le solicito tome la correspondiente votación. Conforme su instrucción, magistrado presidente. Magistrada maestra Mirna Patricia Moguel Ceballos. Con el proyecto. Magistrado licenciado Carlos Francisco Witt Gutiérrez. A favor del proyecto. Magistrado presidente licenciado Víctor Manuel Rivero Álvarez. Con el proyecto. Presidente, el proyecto de la cuenta del juicio ciudadano ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, se resuelve. Primero,
Se confirma el oficio número SECG, diagonal 830, diagonal 2016, de fecha 14 de julio de 2016, emitido por la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Segundo, se confirma la toma de protesta realizada por el Honorable Ayuntamiento del municipio de Escárcega, Campeche, el 18 de julio de 2016, a la ciudadana Guadalupe Doralia Magaña Baños como síndica jurídico del referido órgano municipal. Notifíquese en los términos de ley. No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 12:22 del mismo día de su inicio, y se instruye a la Secretaria General de Acuerdos que levante el acta correspondiente. Tengan todos una excelente tarde.